siendo parte del mismo gremio, ¿no? Del mismo círculo, todos nos conocemos, ¿no? Y no de ahora, sino hace muchos años, ¿no? Él nació el mismo año que yo, 69. Bueno, yo comencé en el periodismo en el 85 y él entra, me parece, en el 90. Comienza en el diario Ojo. Okay. Y creo que paralelamente estaba en algunas radios, ¿no? Estuvo con Lalo Archimbó, por ejemplo, en un programa deportivo, luego con Carlos Navarro. Y bueno, es importante que un periodista empiece en los medios escritos. Yo creo que eso es fundamental. Y era básicamente lo que a él le gustaba, escribir. Claro. Porque, de hecho, ha escrito un libro. Claro, porque si tú comienzas en medios escritos, digamos, tienes la base para lo que es radio y televisión, la facilidad de la palabra, ¿no? Así es. Entonces, él hacía una columna que se llamaba El Bocón, que iba en el diario Ojo, o sea, era parte del diario Ojo, el Bocón era una columna simplemente. Como tuvo éxito esa columna, se convierte en un diario deportivo. Ah, mira. ¿Ya? Entonces era, digamos, una época a mediados de los 90 en que aparecieron los diarios de deportes, ¿no? El Gigante, El Bocón, Todo Sport, Libero, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué te puedes destacar de Peredo, Daniel Peredo como periodista? Bien informado, bien documentado, una gran memoria porque, digamos, tú le podías preguntar, por ejemplo, por un triunfo de la U contra Cristal en el año 83 y se podía acordar la fecha exacta, sin necesidad de recurrir a un archivo o al Google como hay ahora, ¿no? Una gran memoria y también una gran rapidez para la narración. ¿no? Porque que es fundamental en un periodista deportivo, claro, que tiene que ir al segundo con lo que va aconteciendo o pasando en el partido, ¿no? O sea, todos debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Y él no tenía gran voz para locución, o sea, no era una voz, digamos, como Martínez Morosini o Rulito Pinasco, pero lo compensaba con la emotividad que le ponía. Y con la rapidez. Y con la rapidez, ¿no? Porque, digamos, de repente hay locutores que tienen mejor voz, pero no son tan rápidos. Y no me refiero a hablar rápido, sino a tener reacciones, ¿no? Por ejemplo, puede haber una jugada en que él se anticipe, ¿no? El mejor ejemplo creo que yo es el gol de Guerrero contra Colombia. Porque fue una jugada donde el árbitro cobró un tiro indirecto. Y Guerrero patea directamente al arco. Y el arquero, al tocar la pelota, es que se valida el gol. Y él se dio cuenta rápidamente. Otro de repente hubiera dudado, hubiera estado, oye, ¿qué pasó? No, pero él reaccionó rápido. O sea, era una persona precisa, tenía precisión en su comentario. ¿No? Porque llegaba en el momento exacto y viendo exactamente lo que había sucedido. Digamos, tenía el sentido de la anticipación, ¿no? O sea, a diferencia de otros locutores que, por ejemplo, te siguen la jugada y hablan después de la jugada, él anticipaba, ¿no? Mira, o sea, si tú, por ejemplo, ves un 10 que lleva la pelota y él está diciendo que va a jugar para la izquierda, ¿no? En cambio, otro locutor de repente decía, espera que el 10 recién del pase. Es increíble lo que estás diciendo porque posiblemente él, imagino, estoy especulando, podía sentir lo que en ese momento el jugador estaba haciendo porque él, si hubiera estado en ese lugar del jugador, hubiera hecho lo mismo. O sea, quizá por lo que me dices, en este momento acabo de sentir como que él hubiera sido un gran jugador si hubiera decidido dedicarse a eso. Bueno, con él hemos jugado muchas pichangas, ¿no? ¿Qué tal jugador era? En los años 90 los periodistas deportivos nos reuníamos los jueves en la mañana en Pueblo Libre y jugaba muy bien. O sea, no lo digo porque ya no es de nosotros, sino porque es la verdad, o sea, jugaba muy bien. Claro, pues si se anticipaba en su comentario, imagino que es porque hacía... Jugaba de 10, me acuerdo, o sea, le gustaba habilitar al delantero para que haga goles, ¿no? O sea, tú hablaste una palabra, o mencionaste una palabra importante, pasión, ¿no? O sea, el que se dedica a su profesión debe sentir pasión por lo que hace, tiene que gustarle, porque si no, no va a destacar. Y él, digamos, que siguió el proceso, digamos, más trabajoso, ¿no? Comenzar en medio escrito, de ahí pasar a la radio y la televisión, ¿no? La televisión es un medio al que mucha gente llega de frente y sin la base del periodismo, ¿no? Entonces, ese es un mérito que ha tenido. Y aparte también que ha podido hacer comentarista, antes reportero y luego narrador. Yo escuché a Bengolear el otro día que mencionó que cuando Peredo le dijo que quería narrar partidos y Bengolear no quería porque decía no tenía gran voz. Pero como te digo, pudo compensarlo con otras cosas, ¿no? Ahora, tú dices que eso era un gran apasionado. ¿Qué le apasionaba más a él? Ya yéndonos un poquito más al detalle, por ejemplo, en un partido, ¿le apasionaba el juego de los jugadores? ¿Le apasionaba la hinchada? En fin, porque hay un montón de vectores y de factores que se dan cita en un partido, en un encuentro deportivo. Bueno, yo creo que... o le apasionaba narrar, quizá, o sea, eso era lo que más le apasionaba. Claro, él era un periodista básicamente de fútbol, o sea, él no hablaba de otros deportes, de box, tenis, era de fútbol totalmente especializado. Como te decía, él desde chico leía mucho lo que eran los diarios, las revistas,
y ejercitaba la memoria. De repente uno tiene mejor memoria de chico que de grande, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo más cosas del Mundial del 78 que cosas del último Mundial. Y eso es lo raro, ¿no? Porque quizás uno de chico vive con más pasión las cosas, entonces las retienes más. Las retienes más y aparte tiene menos preocupaciones. Pues, o sea, tú de chico, ¿de qué te preocupas? De nada, ¿no? Solo en jugar. O ir al colegio, ¿no? Entonces, digamos... Por lo menos así debería ser, ¿no? Claro, entonces las cosas que uno asimila de chico se le quedan. En cambio, uno de grande está en mil detalles, ¿no? Así es. Entonces, por eso te mencionaba la gran memoria que tenía, ¿no? Tú le podías decir, oye, y este jugador, vamos a poner, bueno, Germán Leguía, cuando salvó Municipal del descenso y te decía, en Chincha, tal día de enero del año 77, ¿no? Entonces son cosas que no son digamos, propias de cualquiera, ¿no? O sea, no todos tenemos la misma memoria, pero eso también se entiende por digamos, por la forma en que devoraba los medios, en esa época escritos, en la niñez, ¿no? En la niñez y en la juventud. Yo creo que su especialización en el fútbol tiene que ver pues, con la pasión que sintió desde niño, ¿no? O sea, uno de repente, aparte del fútbol, le puede gustar otro deporte, no puede tener ciertos conocimientos, pero él se dedicó 100% al balompié. Ahora, también el tema emotivo tiene que ver con la clasificación al Mundial, porque hay que recordar que Perú vuelve a una Copa del Mundo después de muchísimos años y él narró los partidos. Entonces la gente identifica... ¿Él fue el narrador principal de los partidos? Claro, él narró todos los partidos eliminatorias por CMD, y la otra señal me parece que era el 9, ATV, ¿no? Entonces la gente identifica o relaciona, digamos, la clasificación de Perú, los goles de Perú, con la narración de Peredo, sí. O sea, eso es... Indudable, está ahí, es indudable, insoluble. O sea, y justamente, digamos, entonces otro tema emotivo es que justo fallece antes del Mundial. Sí, o sea, es notable eso. Es muy triste y es notable. Claro, es lo irónico de la vida, y además ¿no? Otra cosa notable es que fallece jugando un partido. O sea, jugando realmente lo que le apasionaba. Claro, aunque a mí me contaron que no llegó a jugar. O sea, dicen que ¿Ya? fue a jugar, fue? o sea, dicen que fue al partido que tenía con sus amigos todos Él los se lunes. reunía todos los lunes, ¿a qué hora? Me parece que en el pericultorio en la mañana, los lunes en la mañana, y según me cuentan llegó y dijo que se sentía mal, se estaba sintiendo mal y que iba solamente a ver el partido. Y que los iba a acompañar. Claro, entonces estaba viendo el partido y aparentemente ha entrado al baño, ha tenido algunos problemas, ha regresado y después ha tenido más problemas y ahí es que se lo llevan. Se lo llevan. Ahí se lo llevan y por ahí escuché que parece que el infarto ya lo había tenido, o sea, ahí en la cancha, sino que sí, claro. a veces uno no se da cuenta, no sabe lo que es, ¿no? Sí, vino un cardiólogo el otro día acá, nos explicó cómo era y empieza de a poquitos y de pronto se vuelve un infarto como ampliado, empieza a cobrar más notoriedad. Claro, como que sentía que era una descompensación nomás, ¿no? Entonces, de repente si hubiera ido en ese momento, otra serie de historias, pero uno no sabe, pero son cosas que ocurren. A pesar de que tengo entendido, a ver, corrígeme si tú sabes un poquito más, que él ya había tenido algún problema de cardiopatía o alguna cardiopatía antes. Por lo menos yo lo he leído, ¿no? No sé si sea cierto. Ya, pero bueno, sorprende porque es una persona joven, ¿no? 48 años, deportista, como te decía, toda la semana jugaba. Pero así es la vida, pues, ¿no? O sea, uno, cuando una persona está enferma puede más o menos esperar algo, ¿no? Ahora, sí es la vida, pero se puede prever el médico cardiólogo y está bueno que hagamos incidencia ahí porque mucha gente está viendo y posiblemente esto, como tú dices, se pudo evitar, ¿no? Y hay que hacerse los chequeos cada 6 meses, cada año, y si uno se hace los chequeos a tiempo, estas cosas obviamente podrían detectarse con anticipación, ¿no? Pero recordemos incluso que en el fútbol hemos tenido casos de futbolistas que se han desvanecido en plena cancha. Yo me acuerdo... un partido que escuché por radio fue en 1974, en un partido Chalaco-Junín en el Estadio Nacional, y que mencionaron que un jugador se había desvanecido, que era Avilés del Deportivo Junín. Y o sea, lo sacan y pensaban que todo el mundo pensaba que era una lesión, no sé, y el jugador muere ahí, en la cancha. Incluso hay fotos, si tú buscas, del partido ese y los jugadores del Junín tomándose la cara. Y, bueno, claro, los paros cardíacos, o los infartos, porque primero es el infarto, después es el paro cardíaco y después es la muerte súbita. Esas tres cosas van así en camino. Pero y son fulminantes cuando son de estas edades, ¿no? Claro, en este caso Avilés sí había tenido problemas del corazón. Incluso a él no lo llevaron a una selección juvenil porque tenía el antecedente. Entonces como que fue un poco de negligencia, ¿no? Sí, claro. En ese caso el futbolista, ¿no? También un jugador brasileño que estuvo en Unión Minas, que hay un partido contra Alianza, él hace el gol del triunfo, o por un equipo Huancayo creo que jugaba. Y acaba el partido, se duchan y le da infarto. También. Y estaba leyendo que Pocho Rospigliosi, por ejemplo, tuvo varios bypass.
Claro, pero ¿no? él muere... él muere a los 58 años, claro, él pero muere con por un derrame. Por un derrame, claro, en la clínica Tesa, me acuerdo que murió Pocho Rospigliosi. Pero digo, ya tenía Sí. problemas del corazón serios, ¿no? Bypass y todo Claro, eso. bueno, Pocho, digamos, regresa de la Eurocopa que se jugó en Alemania ya con algunos problemas de salud. Y Pocho tenía un ritmo de trabajo impresionante, era una persona que a las 6 de la mañana estaba en el hipódromo, Sí, claro. luego se iba a la radio, al diario, a la televisión y terminaba su jornada a 1 o 2 de la mañana. Pero tomaba mucha gaseosa, me dicen, tomaba mucha gaseosa. Bueno, tenía sobrepeso, era evidente. Claro, entonces por eso también se nos fue joven, ¿no? Pocho Rospigliosi, que es el periodista más popular que hemos tenido, ¿no? Así es. Dueño de una época donde también íbamos a los mundiales, ¿no? ¿Crees que Daniel Peredo igualaría de alguna manera lo que fue en su momento Pocho Rospigliosi? Yo sé, son dos personas aparte, con biografías distintas y personalidades distintas también, momentos únicos en la historia cada uno, pero ¿se podría decir que era una persona altamente reconocida como Pocho Rospigliosi en su momento? Yo creo que... Después de las escenas que hemos visto el día de hoy en el Estadio Nacional. Claro, yo creo que, o sea, cuando uno es joven siempre tiene como referencia a los periodistas mayores, ¿no? De tu edad los ves un poco así, porque bueno, como son más o Sí, menos claro, porque son competencia, ¿no? contemporáneos, sí. Como son contemporáneos. Tenía pues digamos, la virtud de ser completo escribiendo, hablando, narrando, comentando. O sea, eso no es fácil de conseguir. Así es. Pocho era súper dinámico, no escribía tan bien Pocho, pero sí era muy rápido también para comentar, muy ágil, muy vivo y tenía mucho panorama, ¿no? Porque en una época que no había internet, no había nada. Han habido grandes periodistas, Eduardo San Román, que era una enciclopedia del deporte en general, Roberto Salinas, que escribía muy bien. O sea, periodistas hemos tenido muy buenos, ¿no? Daniel Peredo ha sido en esta generación bastante completo, como te decía, apasionado y bueno, nadie le va a quitar el hecho de que él ha narrado los momentos partidos, claro, más importantes de los últimos previos años, a ¿no? la Porque si tú te acuerdas, la clasificación a España 82, que fue la última, la narración era en el 5, Humberto Martínez Morosini, Sí, claro. y en el 4, Rulito Pinasco, ¿no? Entonces uno siempre se acuerda de esos mundiales por las voces de ellos. Vamos a recordar el Mundial actual, 2018, para irnos a Rusia, con la voz de Daniel Peredo. Así es, o sea, la voz de Peredo va a estar ahí, porque aparte que fueron goles muy especiales, incluso en un gol donde no clasificamos, que fue cuando estaba Chemo El Solar en la selección, el gol de Fano, por la jugada de Vargas. Bueno, no clasificamos, pero se recuerda mucho ese gol porque fue en el último minuto, ¿no? Porque fue un gol, digamos, de contragolpe y con una narración muy emotiva. Es fundamental la narración de los comentaristas. A mí me fascina y siempre lo escucho cada cierto tiempo a Víctor Hugo, el argentino, o el uruguayo, creo que es uruguayo. Víctor Hugo Morales, uruguayo. No, claro, es increíble y realmente lloras con la narración que hace. Claro, Sobre todo el partido que jugó Argentina con Inglaterra, ¿no? Y eso que Víctor Hugo Morales, digamos, fue un país que no era el suyo, ¿no? Argentina, y con el que siempre ha habido rivalidad futbolística, ¿no? Y bueno, pero se convirtió en el número 1. O el Gordo Muñoz, que digamos, era el Pocho de los argentinos, aunque él era narrador y Pocho más era comentarista, ¿no? Pero también fue una institución. Bueno, el periodismo, tú sabes, como toda profesión, tiene cosas buenas y malas, ¿no? Hemos tenido, pues, lamentablemente en los últimos años muchos fracasos deportivos, futbolísticos. Eso ha hecho también que de alguna manera la gente despierte ahora, ¿no? Con lo que es la clasificación a un mundial. Estamos recién en febrero, pero ya vas a ver tú que en abril, mayo ya va a ser una cosa contagiosa, ¿no? Pues yo recuerdo cómo fue España 82, que todo era marketing alrededor del mundial. Más o menos con 3 meses de anticipación se empieza a vivir ya toda una fiesta deportiva, ¿no? Previo al mundial. Claro, entonces, pero son cosas de la vida extrañas, sí, ¿no? O sea, él narró tanto y ahora no va a poder apreciarlo, ni verlo, ni compartirlo, ¿no? Son cosas de la vida raras, porque por ejemplo el mundial de Chile. La vida es rara, Alex. El mundial de 62 en Chile. Meses antes del Mundial hay un terremoto terrible en Chile, ¿no? Y los estadios prácticamente se destruyeron. Entonces el presidente del comité organizador, Carlos Ditborg, dijo, porque nada tenemos, todo haremos. Y reconstruyen los estadios, todo para el Mundial, y poco antes de la Copa del Mundo muere Ditborg. Claro. O sea, son cosas así rarísimas, cosas del destino, que son mensajes de alguna forma, ¿no? Son mensajes irónicos que nos da la vida. ¿Y qué mensaje sería para ti eso? ¿O estas cosas que pasan? Bueno, yo creo que... Porque es conmovedor lo que estás diciendo. Claro, o sea, escuchando a los hinchas, ¿no? Que han estado ahora en el Estadio Nacional en su despedida, ellos hablan mucho del entusiasmo que le transmitió, ¿no? Quizá
el optimismo. Porque yo, por ejemplo, no era muy optimista con la selección. O sea, yo no voy a decir, siempre pensé que íbamos a clasificar. Y la verdad que la gran mayoría del público no pensaba que íbamos a clasificar. ¿Daniel siempre pensó que se iba a clasificar? Claro, de repente él sí transmitió eso, ¿no? Esa esperanza, porque bueno, o sea, yo te estoy hablando del proceso del comienzo, porque bueno, faltan 2 o 3 partidos es fácil subirse al coche, ¿no? Pero me refiero que el 90% de la gente, antes del eliminatoria, no pensaba que íbamos a clasificar. Sí, nos pasaba a todos. Incluyo. ¿No? Y a los ciudadanos también, que no somos comentaristas, estábamos... Claro. Entonces, como que estábamos resignados a un mundial nuevamente sin Perú. Entonces, de repente, él, digamos, transmitió esa esperanza. Y quizá de alguna manera, haciendo un poco de como una mirada espiritual, quizá, ¿no? Entregó toda su energía y entregó todo su espíritu a las personas y ese optimismo, y al final, nada, en esa entrega y en esa ofrenda, ¿no? Terminas un poco desapareciendo para ti mismo, ¿no? Es no sé, una figura que se me acaba de ocurrir, pero es claro, en un plano espiritual que quizá se entiende muy poco hoy en día, porque la gente dirá, bueno, le tocó irse cuando se tenía que ir, pero lo que tú dices, ¿no? Que son señales y es como un compartir, te doy este regalo a ti y te lo entrego, te lo ofrendo y yo parto, ¿no? No sé. Claro, o sea, son cosas pues, que ocurren, o sea, que puedan resultar inexplicables, primero porque no era una persona mayor, no estaba enferma, o sea, o que uno supiera al menos, ¿no? Las circunstancias que se da antes de jugar un partido de fulbito. O sea, son cosas que, como te digo, o sea, cuando una persona está enferma, sí tú te puedes preparar, digamos, puedes sospechar que ocurra, esto ¿no? realmente impacta porque es de un momento a otro, ¿no? Claro, o bueno, si hay un accidente también es algo fortuito, algo eventual, ¿no? Yo también me sorprendí muchísimo, ¿no? Porque yo había ido a comprar y cuando estoy entrando en mi casa, mi mamá me dice, ¿se ha muerto un periodista deportivo? Entonces yo mientras he caminado a llegar al televisor... ¿Te ponías a pensar quién? Claro, es la típica, ¿no? Te pones a pensar quién y eso veo el rostro de Peredo. ¿Cuántos periodistas deportivos hay en nuestro país? ¿Hay una estadística? No, pero deben haber muchos porque ahora hay más medios que antes, ¿no? Ya. O sea, antes, digamos... ¿Pero muchos es cuánto, más o menos, un aprox? Es que también hay que ver lo que es provincia, ¿no? O sea, claro. Pero yo te digo, o sea, por ejemplo, diarios, tenemos los diarios físicos, tenemos los diarios virtuales, y lo mismo se aplica para televisión y radio. O sea, todo se ha multiplicado por 3, digamos, ¿no? De los años 90 a ahora, por 3 todo, ¿no? Hay muchos periodistas o comunicadores. Pues digo, lo más importante para mí, el que quiera dedicarse a deportes, es comenzar por lo escrito y leer. Él leía bastante, ¿no? O sea, sí, bueno, era un hombre lector, además escritor. Dice que uno de los sueños que él tuvo era hacer cine y escribir un libro. Cumplió esos sueños porque hizo una película, o no sé si hizo otra más, pero yo lo recuerdo por una. Y también escribió un libro que se llamaba Las caletas de los mundiales, ¿no? Las caletas son esos lugares donde se esconde algo, cosas, y un poco que destacaba las cosas o detalles poco conocidos de los mundiales, 19 ediciones de mundiales. Anécdotas en los mundiales, ¿no? O datos curiosos, o datos, digamos, que no aparecen en las publicaciones normales, ¿no? Donde te dan, digamos, lo básico, ¿no? Claro, son como le dicen los argentinos, chimentos, ¿no? Cositas aparte, ¿no? Pero eso denota que era un ser muy inquieto, ¿no? Que le gustaba hacer diferentes proyectos, cine, televisión, radio, escribir un libro. Yo creo que eso es fantástico, ¿no? Habla mucho de un ser humano, ¿no? De este afán de estar conectado con la vida, con los proyectos, ¿no? Con las ganas de hacer cosas. El periodismo es una profesión que tiene varias variantes, o sea, digamos que tiene variantes, ¿no? Tiene aristas, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que pueden destacar escribiendo y no en televisión, o viceversa. O sea, se da también, o sea, lo normal es que uno destaca solamente en una sola cosa y que no lo haga en todo, ¿no? O sea, por eso se hablaba de que era un periodista completo, porque justamente hay otros, por ejemplo, que escriben muy bonito, pero los para frente a una cámara y no pueden, no tienen esa habilidad y no tienen por qué tenerla. Claro, o hay otros que hablan muy bien en radio o comentan muy bien en televisión, pero para escribir tiemblan. O sea, es así, o sea, digamos, es muy difícil tener el dominio de... Entonces lo fantástico en Daniel, para ir redondeando esta idea, es que él era completo. Claro, lo que te completo, escucho, ¿no? Con las virtudes y defectos que tenemos sí, todos, claro, ¿no? obvio. Porque nadie es perfecto, pero evidentemente tenía... Como profesional en su medio y en su carrera, claro, era un profesional completo. Sabía escribir, sabía narrar, ¿no? Bueno, yo me acuerdo incluso que allá por el año 91, cuando él trabajaba en el diario Ojo, y yo estaba en Canal 7, hacíamos un programa los sábados y no sé si se hizo amigo del productor del programa, pero hacíamos contacto con él, a la redacción del diario Ojo. O sea, y él comentaba. Creo que han sido sus primeras apariciones en televisión, no físicamente, no en pantalla, pero al menos por el hilo telefónico. ¿Qué año fue? Eso ha sido 91. Entonces, ahí yo o sea,
por lo que recuerdo, debe haber sido pues, su primera aparición en televisión, por lo menos en voz, ¿no? Porque era con comunicación telefónica, pero los sábados hacíamos ese contacto, ¿no? Ahora, imagino, tú dices lo de la voz, generar una gran voz al inicio, pero imagino que con el tiempo y la práctica tú vas desarrollando, ¿no? Una voz mucho más potente, con más personalidad, más presencia, eso te lo da la práctica. Claro. Digo, para cualquier persona que quiera dedicarse al periodismo deportivo y de repente no tiene una voz muy potente, que no se haga problema. No, es que para comentar tú no necesitas una gran voz. Pero para narrar, digamos, lo tradicional es sí, claro, el que imposta la voz, ¿no? El que tiene, ¿no? Sí, esta cosa claro. engolada y fuerte. Y eso es lo que más recuerda a uno de los, digamos, narradores más antiguos, ¿no? Humberto Martínez Morosini, que tenía una voz, pues, ¿no? El mismo Rulito Pinasco, ¿no? Sí. Que de repente ellos ya, por el tema de los años, podían decaer un poco en el tema, digamos, del ritmo o de identificar a los jugadores, ¿no? Porque los años también uno lo siente, ¿no? Pero ellos, al mantener la voz, como que tú no sentías los baches, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que él, como te digo, lo último que ha hecho ha sido ser narrador. O sea, pasó por todo ¿Cuánto antes. tiempo estuvo como narrador? Habrán sido 5 o 6 años. No es mucho, claro. Claro, entonces, no es que él comenzó como narrador. Él en televisión entra a trabajar con Bengolea. Entonces fue escalando rápido, ¿no? Para ser un hombre tan joven, 48 años. Y no todos se animan a hacer narración. Joven. O sea, hay quienes prefieren, por ejemplo, yo no podría hacer narración porque no tengo gran voz, sino comentarista, porque el narrador tiene pues una cosa, pues, ¿no? Que, y aparte necesitas una rapidez. Pues, ¿no? Muy rápido, sí. Claro, entonces, y tener muchos recursos. Claro, recursos. El mejor ejemplo creo que te di fue el gol de Guerrero. Porque yo te puesto que el 99% de la gente, cuando ve que Guerrero patea la pelota, el tiro libre, ha quedado confundida. Ojalá pudiéramos tener por ahí el gol de Guerrero. Si lo tuviéramos sería fantástico para escucharlo y recordar de mejor manera a Daniel, justamente narrando ese gol de Guerrero. Incluso, ojalá la producción lo pueda incluso encontrar. Quiroga lo sigue, le dice, sí, la tocó, porque fue una... Y Quiroga es arquero, o sea, ha sido arquero, ¿no? Ya. Entonces, por eso te hablaba de la rapidez. Y aparte que es una transmisión donde todo el mundo te está viendo, ¿no? Porque es el partido donde juega la selección, ¿no? Y donde se juega la clasificación mundial y bueno, tuvo una rápida reacción, ¿no? ¿Qué narrador te gustaría ahora para que nos transmita los partidos del mundial? Bueno, pero yo creo que él no iba a transmitir el mundial, ¿eh? Porque me parece que los derechos son de Frecuencia Latina, de Canal 2. Ya. Pero, ¿Y a quién le correspondería? Pero creo que iba a transmitir para RPP, para lo que es radio. Porque estaba trabajando en RPP, pero para televisión no iba a estar él, ¿no? Creo que está el Tanque Arias en Canal 2, solamente él narrará los partidos, ¿no? Ahora, este es el gol de Colombia, ¿no? Lo que pasa es que Guerrero cuando patea, ahí se va. O sea, cuando patea, si es que el arquero Ospina no tocaba el balón, el gol hubiera sido anulado. Entonces, por eso que hay un momento que nadie sabía lo que pasaba y dijo, la tocó, porque el arquero había tocado la pelota. Esas son las reacciones que te dan el conocimiento y también tener pues, una mente más avanzada. Y hablando de reacciones, porque hemos visto muchas personas y muchas figuras, personalidades que se han dado cita en la iglesia de Fátima, justamente para despedir a Daniel y estar con la familia, y llegó el señor Manuel Burga. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente que estaba en el lugar? ¿Cuál habrá sido? Alex. No, yo imagino que respeto porque es una situación distinta. No, yo lo sé, ¿no? Pero igual. Aparte, Burga... No se le veía la cara después de muchísimo tiempo. Salió bien librado del juicio. Sí, claro, ¿no? Yo lo sé. Y fue uno de los pocos que se libró porque hay otros que estaban presos, ¿no? Dirigentes de distintas confederaciones de Sudamérica, ¿no? Sí, bueno, yo por las imágenes he visto que ha ido gente del fútbol, Cachito Ramírez, por ejemplo, ¿no? Han estado, después la mamá de Guerrero, han estado varias personalidades, Vargas también, ¿no? Y claro, a veces de repente las personas no entendemos mucho qué tanta relación puede haber, ¿no? Qué tanto cariño con una persona, pero lo vimos hace poco con... se me fue el nombre, el cantante que murió, Dios mío, recuérdame, el cantante criollo maravilloso, Augusto Polo Campos, que falleció y la gente iba, ¿no? Y realmente tú sientes el dolor Ha mencionado a Polo Campos, que fue un gran compositor, y tenían algo en común, la rapidez mental. Por ejemplo, Polo Campos era un tipo que tú le das un papel, un lápiz. Y componía entonces 2 patadas. Compónme algo de Pablo Guerrero. Y te lo hacían en un instante. En un instante, porque era un compositor y lo lleva en la sangre. Claro, y tenía la rapidez, ¿no? Incluso yo una vez vi un reportaje que estaba hablando con unas chicas y la fastidiaba de tal forma que las chicas se enamoraban de él, lo están haciendo el mucho mayor. Claro. Claro, incluso Polo Campos
esos temas emblemáticos que hay, y se llama Perú, por ejemplo, se hizo por el Mundial del 74, pero Perú no clasifica al Mundial. Ajá. Y la otra canción, Contigo Perú, se hizo por el Mundial del 78. Mira, qué lindo. O sea, entonces Claro. Polo Campos estuvo muy cerca y muy involucrado con el fútbol Claro, de nuestro país. Polo Campos, el Sambo Cabero y Óscar Avilés iban a los partidos de Perú, iban al camerín antes de los partidos. No Tocaban ahí y ahí salían los jugadores a la cancha. Mira, Claro. increíble. Tenemos el gol que estabas mencionando, vamos a ponerlo. Se ponen en la barrera. Ahí Jordi está. Reina. Ahí está la mano arriba del árbitro. Tiene que tirar el centro, Paolo. A mí me hubiese gustado que Paolo busque la pelota aérea. Es tiro buscar el libre cabezazo. indirecto, Paolo. Es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto. ¡Gol! ¡La tocó! ¡La ¡La tocó! tocó! ¡La 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 tocó el arquero! ¡La tocó el arquero! ¡Gol! 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 ¡Peruano! Era tiro libre indirecto. Claro, ahí está fantástico. Mira, él advierte, le advierte a Guerrero, bueno, sabiendo que Guerrero no lo va a escuchar, pero le decía, Sí, claro. Paolo es indirecto, indirecto. ¿Qué significa, por favor, a las personas que no conocemos tanto de fútbol, es indirecto, indirecto? Cuando sacó un tiro libre y el árbitro levanta el brazo, es indirecto. Indirecto significa que tú no puedes patear de frente al arco, sino que te quieres dar pase a alguien. Ok. O sea, Guerrero lo que tenía que haber hecho era darle pase a otro. Entonces por eso le dice, Paolo es indirecto. Mira, ahí está al lado de Cueva, Ok. dice, es indirecto. Cueva se va y Guerrero patea directamente. Directamente claro. al arco. Pero como el arquero toca la pelota, se valida el gol. Pero la reacción de Peredo y de Ramón Quiroga fue rápida porque dicen, la tocó. ¿Ves? La tocó. Eso es a lo que me refiero, esa es la rapidez Así que es. se necesita, ¿no? Para... Claro, son esos instantes, ¿no? Y Claro. él increíble. Además, tú habrás estado en algún momento, quizá no narrando, pero has podido ser invitado o has estado en alguna narración cercana. O no lo sé, pero estás tan lejos de verlo. Claro, yo he hecho muchas Entonces- transmisiones como comentarista, o sea, al lado del Claro, narrador, acá. ¿no? Porque ahí, por ejemplo... Y realmente narrador- es lejos, porque el arco está bastante lejos al lugar donde están los narradores, que están ubicados, imagino, ¿no? En un lugar mucho más alto. Bueno, eso ha cambiado un poco porque ¿Cómo funciona ahora? el antiguo Estadio Nacional tenía las cabinas de los periodistas de los programas radiales bien arriba, ok. occidente alta. Sí, porque ahí se nota un poco alto, ¿no? Pero era occidente alta, o sea, Ya, esto es arriba. medio alto. Ya. Con la remodelación del estadio, a los periodistas se les ha pasado a occidente intermedio. Ok, se nota que está un poquito... Claro. Como al Antes, medio. antes se veía mucho más lejos. ¿Y cómo puedes narrar estando tan lejos? Bueno, ahí ¿Cómo también puedes tiene- ver precisamente? Bueno, ahí también tienes el monitor. Ya. O sea, tú puedes verlo por la, digamos, la cabina, por la luna, ¿no? Ok. O te puedes apegar también en el monitor, ¿no? Pero como te decía, esa jugada para mí es el mejor ejemplo de lo que te decía, ¿no? Porque Sí, hay que muchos se se quedaron, anticipa todo. incluso Gareca no sabía qué había pasado, Sí. porque Increíble. había la duda de si el árbitro iba a anular o no el gol, ¿no? Entonces el detalle fue que Ospina tocó el esférico y bueno, esa fue una noche pues, emotiva. Espectacular, claro que sí. Porque aparte, bueno, Perú va al repechaje con eso, pero aparte por el gol de Brasil a Chile, ¿no? El tercer gol que dejó a Chile fuera del Mundial. Y creo que mucha gente celebró más la eliminación de Chile que ir al repechaje, ¿no? Vete la jugada, mira, el árbitro había dado ya la orden de que sea indirecto. ¿Ves? Brazo arriba y patea. Y claro, ahí si tú por más que lo vuelvas a repetir 10 veces, yo nunca voy a ver que la tocó, ¿no? Porque es tan rápido, todo es absolutamente tan rápido, a gran y altísima velocidad. Bueno, es increíble, sí, la voz de Daniel realmente, ¿no? La ha ido perfeccionando y trabajando a lo largo de toda su carrera. Un hombre increíble. Yo trabajé con él en Canal 2. Ahí él creo que era bastante jovencito. Cuando fue con Mengolea. No recuerdo bien, pero yo trabajaba ahí. Empezaba yo a leer avances informativos. Ahí empezó mi carrera Ya, como locutora y presentadora de noticias. Y ahí Daniel y Eso conversábamos. claro, eso fue en el año 2001, porque yo, Sí, claro, yo en el salí de 2001, Canal 2, ¿sí? salí de Canal Cuando 2. Baruch Hipcher retoma Claro, yo salgo la de Canal 2 administración. y entra de Bengolea, pues, y él estaba en el equipo de Bengolea. Claro, y era un jovencito que estaba empezando. ¿no? Claro, Bueno, o sea, no sé si empezando mucho, pero por lo menos... te Y estoy digamos que en hablando de buen televisión tiempo. eran sus primeros pasos, ¿no? En Así televisión, es, porque así él ya tenía pues, varios años, ¿no? Claro, con Bengolea trabajó y fueron después a CMD, ¿no? Entonces cuando Bengolea, Bengolea, ¿tú dirías que ha sido un poco su mentor? claro, a nivel televisivo sí, porque él es el que le da la oportunidad. Y bueno, después Bengolea se va al Congreso y el que asume, queda como la cara de CMD,
Peredo. Es Daniel, sí. ¿No? Entonces, claro, fue su padre televisivo. En lo que es el periodismo, Lalo Archibald fue en radio, él me lo contó hace tiempo, y en medios escritos, pues Esteves, ¿no? El diario Ojo, ¿no? Como te decía, el Bocón al comienzo era una columna, no era un diario. Y a raíz del éxito que tuvo, se convirtió en un... Claro, y era una columna, digamos, que rompió un poco los moldes porque, digamos, los diarios antes eran más formales, ¿no? Digamos, eran mucho más conservadores, incluso en deportes. Cuando tú dices conservadores, ¿es que le daban poco espacio? No, conservadores era que no eran críticas, digamos, tan ácidas, ¿no? Claro, han habido diarios como Última Hora que eran de jergas, ¿no? Que eran picantes, Ojo, que eran diarios para el pueblo. Pero digamos que el Bocón en el plano deportivo como que comenzó a meter un poco el chisme, la cosa... O sea, antes era como un poquito más formal, se medían esos comentarios y ahora... Claro, entonces ese fue el éxito del Bocón. Aparte en una época en que Perú estaba muy mal en fútbol, entonces como que a la gente le gustaba leer que le sacaran el ancho a los futbolistas antes que los elogiaran, ¿no? Porque evidentemente si no, no íbamos al Mundial. Pero ha sido un proceso, ¿no? Porque él, bueno, luego pasa ya a otros medios. Por ejemplo, había una revista 11 que tenía muy buenos redactores y uno de ellos era Peredo y era un estilo totalmente distinto al Bocón, era un estilo más parecido al argentino, digamos, ¿no? Una buena prosa, ¿no? Y digamos una redacción más de revista, más magazine, ¿no? No con el apuro del diario, que tú haces algo más del momento, ¿no? La revista, digamos, tiene que ser una lectura que te puedas leerla un poquito más. Claro, o que puedas leerla lunes o miércoles o viernes y no haya diferencia. Así es. En cambio, un diario como un inactual. Lo lees, claro, 3 días después y ya no sirve. Ya no tiene sentido. Dejando un ratito y aprovechando que estás acá, Alex, cuéntanos cómo viene este proceso con el Mundial para las personas que nos hemos desconectado un poquito, ver en qué va, cómo va el tema de Gareca, de los jugadores, cuándo empiezan los entrenamientos, ya están viajando, en fin, ¿en qué va la situación con el Mundial Rusia 2018? Bueno, digamos que se tiene que armar una lista de 35 jugadores, que es una lista previa, no es la definitiva. Gareca va a tener que mandar esa lista de ¿Qué futbolistas. determina qué jugadores van en esa lista de 35? No, o sea, cuando llegue la fecha tope, todas las selecciones van a decir, ya, estos son mis 35 preseleccionados. Claro, pero ¿qué determina que estén ahí? Porque imagino que en Perú hay más de 35 que pudieran jugar. Bueno, los que prefiere Gareca. Ok. O sea, los que él considere... ¿Pero cuál es el parámetro que él toma? ¿La gente que ha jugado sí o sí en estos últimos partidos? ¿O no necesariamente? ¿Podría uno de los que jugó no ir? No, claro, pueden haber cambios. O sea, pero conocido a Gareca yo creo que va a mantener básicamente los mismos. Ya. O sea, se le va a jugar por ellos porque pensará, ¿no? Si estuvieron en las malas, y lo hicimos, en las regulares y en las buenas, tienen que estar en las mejores, ¿no? Pero eso no descarta que haya algún cambio. O sea, si hay un futbolista, por ejemplo, que estuvo en eliminatoria y que ahora no tiene equipo o se lesiona o está jugando mal, se le puede dar chance a otro, ¿no? Entonces es una lista de 35 jugadores, una lista preliminar. Y poco antes del Mundial, la lista se reduce a 23 futbolistas, que son los que viajan a la Copa del Mundo. Okay. Si por algún motivo, poco antes del Mundial, se lesiona uno, tiene que convocar a uno de los que estuvo en la lista de 35. O sea, tiene que estar en reserva ahí, pero en su país, ¿no? Así es. Okay. Perú va a jugar, parece 4 o 5 amistosos. Va a jugar ¿Con en quiénes son los Unidos. amistosos? Están hablando varios partidos, con Escocia, por ejemplo. No están definidos cuáles son los 4. Escocia es uno de los fijos. Escocia es un rival al que conocemos históricamente. Lo enfrentamos en el Mundial del 78, en Argentina. Después jugamos un amistoso también en Glasgow, en 79. Es uno de los rivales que se habla. O sea, la prioridad de él es jugar contra equipos europeos, ¿no? Cuando tú dices que lo conocemos, es que se conoce su juego. O sea, no, porque estamos hablando de que ya tienen los jugadores. No son los mismos, obviamente, pero a lo que me refiero es que históricamente hemos jugado con Escocia. O sea, hay un antecedente con ellos, ¿no? Porque hay países con los que nunca hemos chocado. Se habla también de un partido con Bélgica. Sería la primera vez que jugamos contra Bélgica, ¿no? Que es una selección bastante poderosa. Escocia, Bélgica. O sea, la idea de Gareca es jugar contra equipos europeos, porque en el Mundial vamos a jugar contra Francia, que es de Europa, Dinamarca de Europa, y Australia, que aunque es de Oceanía y esté compitiendo por Asia, tiene el estilo europeo, tiene el estilo inglés, ¿no? Entonces, digamos que los rivales que necesitamos ante el Mundial son de ese corte europeo. Gareca está en una gira por varios países conversando con los jugadores, algo que se viene haciendo ya, incluso se hizo la eliminatoria, para ver cómo están los futbolistas, hablar con sus entrenadores, con los médicos. Ha ido como visitando a los jugadores de la selección que van a estar en ese momento por los diferentes clubes donde están. Claro, y eso ya ha hecho también la eliminatoria. Esta sería, creo, la tercera o cuarta vez que haga esa gira. A comienzo muy criticada porque, bueno, tú sabes que cuando se pierde te van a criticar por todo lo que haces y cuando se gana
se te va a permitir todo, ¿no? Pero bueno, eso también, algo que también hacen los técnicos de otras selecciones, ¿no? El técnico argentino también hace lo mismo, ¿no? O el de Brasil. Bueno, el asunto es que Perú solamente va a poder escribir, como todas las selecciones, 23 futbolistas, son 3 arqueros fijos, entonces nos quedan 20, ¿no? Serían pues 8 defensas, pueden ser 8 volantes y 4 delanteros, ¿no? Eso ya lo decía el técnico, no es que sea una obligación que sea así, pero más o menos lo que uno imagina. Entonces, como también es una lista reducida, tiene que buscar jugadores polifuncionales, ¿no? Son jugadores que te pueda hacer de volante creativo o de marca o de delantero. ¿Cuáles son los hiperfijos ahí? Bueno, los fijos los que van a son ser fijos, que no inamovibles, salvo que se lesionen. Claro, yo creo que va a ser Guerrero, Cueva, Flores, Galese, aunque se lesionó, pero me parece que no es tan serio. El Mudo Rodríguez, Farfán también. Y creo que esos son los fijos, ¿no? Hay jugadores que están pidiendo su oportunidad. Yo creo que en el caso de Benavente la merece, porque Benavente es un chico que, aunque no nació en el Perú, es hijo, tiene mamá peruana. ¿Dónde es él? Y él juega en España tiempo. Estuvo jugando en España en el Real Madrid Junior y ahora juega en Bélgica, en el Charleroi. ¿Y que le ha pedido la oportunidad a Gareca para...? Él jugó algunos partidos de la selección en eliminatorias, pero depende de lo llamaron. Es un chico que ama el Perú pese a no haber vivido acá, a diferencia de lo que ocurrió con la Padula, ¿no? La Padula, cuando fue goleador de la segunda división y lo contrata en el Milan, Perú lo quiso tener, porque su madre es peruana. Y la Padula dijo que no, porque no sentía nada por Perú. ¿Y cómo es la vida? Y a pesar de eso lo pidió. O sea, a pesar de esas declaraciones. O sea, se le había pedido, pero él dijo que no, que él quería jugar por la selección italiana. Porque es italiano. Pero lo que es la vida, ¿no? La Padula tuvo una mala temporada con el Milan y se fue al Génova, donde está ahorita y donde es suplente. Perú clasifica al Mundial e Italia no va al Mundial. Aparte que tampoco lo habían llamado porque no estaba jugando bien. Bueno. Entonces dirá, pues, error de cálculo. Error de cálculo. Porque hubiera aceptado. Un aprendizaje tiene que tener ahí. Claro. Benavente sí merece ir al Mundial porque es un chico que siente la selección y aparte que... Y además juega bien. Juega bien, Ok, ¿no? Entonces estamos hablando, bueno, ya se sabe en dónde, por la parte logística imagino que ya han avanzado porque Gareca viajó algunas veces hasta Rusia incluso, ¿no? Bueno, una vez hacia Rusia, sí, la no parte sé de si logística, más. sí, las selecciones ya están... Ya se sabe dónde van a estar, en qué ciudad van a estar, o sea, toda la parte logística está cerrada, imagino. Sí, incluso va a ir una selección juvenil peruana que va a ser el sparring, ¿no? Ya. O sea, para los partidos de práctica que se jueguen, ¿no? Allá en Rusia, ¿no? Partidos suaves para evitar alguna lesión, pero necesitan los jugadores en movimiento, ¿no? O sea, eso me parece bien que vaya una selección joven. Aparte los futbolistas, los chicos que van ahí van a ver lo que es una Copa del Mundo, ¿no? O sea, no es algo que puedan olvidar así nomás. Y bueno, hay que esperar pues, cómo nos va en un mundial donde, digamos, según la prensa internacional, la crítica, Francia debería clasificar sin problemas y Perú la va a luchar con Dinamarca, ¿no? Que tiene a esta gran estrella del Tottenham. ¿Cuál va a ser nuestro primer partido? Con Dinamarca y tiene justamente a Eriksen, que es la gran estrella del Tottenham de Inglaterra, que es el emblema de la selección de Dinamarca. Pero tampoco hay que confiarnos con Australia, porque ojo que Australia siempre le ha ganado a Nueva Zelanda, siempre. Y Perú le ganó a Nueva Zelanda, pero ahí nomás también, ¿no? O sea, digamos que con Australia estamos a un nivel más o menos parecido. O sea, no creamos que somos mejores que ellos. O sea, es un grupo duro que nos ha tocado, ¿no? Un grupo, digamos, donde vamos a tener que ganar el primer partido. Recordemos Dinamarca, Francia y Australia. Ahora, yo te digo, Francia es el gran favorito, ¿no? Pero también hemos visto en los mundiales cosas increíbles, ¿no? Países que eran favoritos y no clasificaron. Italia, por ejemplo, cuando fue como campeón mundial al 2010, quedó eliminado en primera ronda. Entonces, en el fútbol todo es relativo, ¿no? Sí. O sea, pero digamos a priori, ¿no? A priori Francia es favorito. En el fútbol y en la vida, creo. Sí, pero el fútbol, digamos, es un deporte que admite más sorpresas que otras disciplinas. Por ejemplo, tú en el tenis, en el vóley, tienes menos sorpresas. Porque son deportes que se practican con la mano y con la mano uno falla menos, pues. Con el pie fallas más. Sí, y además muchos de ellos, el tenis en solitario, ¿no? Se practica en solitario. Y con la mano fallas menos que con el pie, pues. El fútbol es más impreciso por eso y por eso que hay más sorpresas también. Con la mano fallas menos que con el pie, por eso se dice que metiste la pata. Claro, o sea, porque con la mano, por ejemplo, yo tiro una pelota, tengo grandes posibilidades de acertar, ¿no? Okay. Con el pie es más difícil, ¿no?
Bueno, Alex, muchísimas gracias. Entonces Gracias. imágenes de Gareca en su momento, hemos estado recordando a Daniel Peredo también. Quisiéramos terminar esa entrevista con las imágenes de Daniel y bueno, agradecerle desde ya y desde aquí los que nos hemos quedado en este viaje. Él simplemente se ha adelantado en este viaje, ¿no? Que es la vida, y ha conectado ya con la eternidad, finalmente, de alguna manera decirlo, y donde quiera que esté le agradecemos por esas narraciones maravillosas que hizo, por esa anticipación que tuvo, ¿no? Y datos tan precisos que nos dio, por ese libro que nos regaló, por esas películas como esta donde nos hizo reír. En fin, una persona multifacética, bastante apasionada, entregada. Tengo entendido, yo no lo vi después de muchos años, pero bastante humilde, muy carismática, muy tranquila, ¿no? No era una persona conflictiva, y eso es fantástico en televisión. Las personas que mantienen esa sencillez y ese calor humano, ¿no? Y yo creo que parece que eso, todas esas características las reunía Daniel. Yo te agradezco a ti. A ti, Carla, gracias por la oportunidad. ¿Ya?